Vino a la comisión respectiva, explicó el programa financiero para el año 2010, cuando se le preguntó cómo iban a hacer para financiar esas abultadas necesidades de financiamiento, dijo: vamos a hacer un canje, vamos a tener acceso al mercado y vamos a poder ir renovando los vencimientos de deuda a medida que estos van ocurriendo. No dijo: vamos a llevarnos puesto el Banco Central para usar las reservas y financiar lo que nosotros no podemos financiar. Quiero hacer una única reflexión a ese respecto, o más bien dos. La primera: cuando el secretario Lorenzino hablaba de acceder al mercado para cerrar la brecha financiera, el mercado le cobraba a Argentina una tasa del 12,5%. Estoy usando como referencia el Bonar 10, que es un título a 7 años de los más líquidos de corto plazo que tiene hoy Argentina. Ese título hoy rinde menos del 11%. Vale decir que desde el momento en que Lorenzino estaba dispuesto a acceder al mercado para financiarse al 12,5%, un ahorro de más de 1,5 puntos en la tasa de interés, si esta fuera la pretensión del gobierno. Y creo que esta debiera ser la pretensión de cualquier gobierno. Podríamos discutir cuál es el nivel óptimo de deuda. Lo que no podemos discutir es que el pueblo tenga que pagar con mayores impuestos o con menor gasto una política de desendeudamiento que es incorrecta. Y quiero aclarar esto porque no hay ningún país del mundo que cada vez que haya un vencimiento de deuda tenga que aumentar los ingresos, aumentar los impuestos o bajar los gastos. No hay ningún país del mundo, con excepción de Argentina, que use el superávit del ANSES para desendeudarse financieramente y para continuar aumentando la deuda más importante, que es la deuda social que tenemos con los jubilados y con los que menos tienen. Por lo tanto, aparecen nuevas fuentes de financiamiento, aparece la posibilidad de acceder al mercado para mantener constante la deuda y no desendeudarse al costo de menos gastos o de mayores ingresos. Creo entonces que la discusión parlamentaria tiene que renovar. Una duda, y coincido con el diputado Lozano, que no podemos discutir la cuestión del financiamiento sin antes saber cuál es el número que tenemos. Y como quedó claro en otras alocuciones, hay una confusión mayúscula respecto de cuál es ese número que debemos financiar. Por lo tanto, lo que nosotros pedimos en primer lugar es que el Poder Ejecutivo se tome el trabajo de zanjar esta discusión, que reconozca que hoy los ingresos crecen casi al 30% producto de una inflación descontrolada, que recalcule las distintas partidas presupuestarias y que envíe ese nuevo proyecto de ley al Congreso. Creo que esto sería un buen punto de partida para evitar la mala praxis parlamentaria de los últimos años, que todo se resuelve con un decreto de necesidad y urgencia, la mala praxis de que en los presupuestos no se establece una pauta de aumento de los salarios. Parte del problema inflacionario que tenemos hoy en Argentina es que el gobierno no se hace cargo de la inflación, en ningún lado establece una pauta de crecimiento nominal de los precios y por lo tanto cada uno intenta hacer lo que puede en la discusión salarial, en la discusión de precios, y esto es lo que provoca más inflación. Sería mucho más saludable, primero, que el gobierno reconociera que existe la inflación, segundo, que estableciera una pauta de crecimiento de algunos precios, incluidos los salarios, que permita establecer un ancla a partir del cual la población entiende que al gobierno le preocupa la inflación y que no solamente le preocupa, sino que se está ocupando por resolverla. Esto mismo se podía aplicar en otras partidas que son muy sensibles del lado del gasto a la inflación, como pueden ser los subsidios. Por lo tanto, yo creo que es de urgencia extrema que volvamos a discutir las pautas presupuestarias. Creo que todos estamos de acuerdo en que los números del presupuesto están totalmente desactualizados. No podemos estar funcionando con una ley de leyes en la que nadie cree. No podemos hacer lo que hace el INDEC. Este Parlamento tiene que tener otra postura respecto de los compromisos que tenemos y las cuestiones que firmamos, y por eso es absolutamente necesario que el Gobierno revea esos números, que lo mande al Parlamento para que tengamos una ley correctora. Si empezamos a hacer estas cosas, si empezamos a operar institucionalmente, si tenemos una discusión en serio, a partir de números en serio, si las estadísticas oficiales dicen la verdad y no mienten, este puede ser el punto de partida para empezar a resolver los problemas. Vean, está la discusión de cómo bajar la inflación.
Y está la postura facilista del oficialismo de decir la única manera de bajarlo es con ajuste. Yo personalmente creo que el gobierno es el único que puede bajarlo con ajuste por la falta de credibilidad que tienen las estadísticas y las políticas. Si acá hubiera un gobierno creíble, que midiera lo que tiene que medir, que dijera la verdad una vez que mide lo que tiene que medir, que fuera, por lo tanto, tomado como vara y como parámetro de dónde están las expectativas de inflación y la verdadera inflación. Si ese gobierno dijera la inflación es del 25, no es del 6, estoy preocupado, quiero que sea del 20 y después del 15 y del 10, muy posiblemente desde este Parlamento podríamos empezar a contribuir con las políticas que de a poco van llevando a la inflación al lugar donde tiene que llevar. Porque lo que discutimos hoy es el presupuesto, lo que venimos discutiendo hace 4 meses es la utilización de reservas, lo que deberíamos discutir son aquellas cuestiones que le afectan de manera más contundente y de manera más directa al bolsillo de la gente. Creemos desde la coalición cívica que una inflación del 25% es absolutamente insostenible, sobre todo para los que menos tienen. Y esta debiera ser la discusión. Y una vez que abrimos la discusión del presupuesto con el excedente de ingresos, perfectamente podemos volver a discutir qué hacemos con ese excedente de ingresos. Hasta tanto no lo hagamos, no podemos ni preocuparnos de la gente, ni resolver la discusión pendiente que se abrió de manera totalmente irregular con un decreto de necesidad de urgencia el 14 de diciembre y más irregularmente todavía con otro decreto de necesidad de urgencia que cambió el número, pero que agrandó la afronta el 1 de marzo de este año. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Siciliani.